Ahora el Rey está en su trono para juzgar a la humanidad según tus obras realizadas en este mundo tan cruel. Cuando el Rey esté en su trono. Bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Primeramente presentando, yo soy el hermano Simón Juan Bedia Maturano, de la República de Bolivia, de la capital de Sucre. Gracias a nuestro hermano que me da el pase, nuestro hermano José Daiva del país de Brasil, vamos a exponer este tema que nos ha dejado nuestro maestro, donde dice: ¿de dónde serán arrebatados los fieles de Dios y cómo serán trasladados, mis queridos hermanos y hermanas? Para eso vamos a escuchar el audio 173, que son trasladarse a la tierra prometida. Y por eso, antes que haga esto, retiro debe procederse ya de los fieles a la montaña. Y eso es lo que ustedes no entienden. Ahora, no creen, bueno, pues ya pedí, pero sí, yo tengo que avisar todo lo que dice, todo lo que está determinado. Entonces, ya depende de ustedes. Si creen legalmente en Dios, tienen que obedecer. Y si no creen, bueno, quedan, pues entonces ya recibe, ya esperarán pues las consecuencias que ha de venir. Eso es así. Entonces, y posiblemente esto va a suceder después del juzgamiento. Entonces ya, después de eso ya termina el juicio, comienza el juicio ya, y los que quedan, los que legalmente se han liberado, entonces ellos van a ser trasladados, ya les he dicho, a la tierra prometida. Y ahora para trasladarse a la tierra prometida no van a ir la gente en carros hechos de hombres, ni aviones hechos de hombres, sino en carro celestial va a llevar. Eso ya les he avisado, así es que yo quiero solamente, estoy haciendo recordar todo eso lo que he hablado. Así que ahora depende de ustedes. Eso es el término, o sea, el propósito de Dios. Ahora, si legalmente quieren liberarse, es porque si van a escapar, y si no, antes de retirarse morirán. Pues. Bien, continuando, mis queridos hermanos, en el audio 173, que es trasladarse a la tierra prometida celestial. Aquí el maestro lo que nos está explicando, dice, es retiro. ¿Qué quiere decir? Retiro debe proceder para los fieles a la montaña. Eso tenemos que entender todos, tanto los hermanos israelitas y como todos ustedes, hermanos. Ahora, si no creemos, dice, pues, cada uno ya. Pero dice el Señor que yo tengo que avisarles lo que dice la Escritura. Esto está determinado. Eso depende de cada uno de ustedes, dice. Si legalmente creen en Dios, tienen que obedecer. Y si no creen, se quedarán, pues, dice. Entonces, ¿qué les espera? Hay consecuencias que ha de venir. Así que es posiblemente, esto va a suceder, dice, después del juzgamiento que va a haber, que nuestro hermano José Daiva nos ha indicado. Entonces, ya pues, y después de esto va a comenzar el juicio de los 7 años de hambre. Y ya después los que se quedan legalmente serán liberados. Entonces ellos van a ser trasladados y se les ha dicho a la tierra prometida. Y ahora para trasladarse a la tierra prometida, ¿cómo va a ser? Dice, no va a ser en carros hechos de hombre, ni aviones hechos de hombre, sino en carros de celestial,
mis queridos hermanos que van a ser trasladados. Eso les estoy avisando, solamente yo quiero hacerlos recordar, dice el hermano, que ya nos ha dado ya el estudio, nos ha hablado ya. Así que ahora todo depende de cada uno de nosotros. Ese es el término o ese es el propósito de Dios. Si legalmente queremos liberarnos, es porque vamos a escaparnos. Pero si no queremos, dice, si no queremos retirarnos antes de retirarse, nosotros vamos a morir en el camino o en el transcurso, vamos a ser atrapados. Bien, mis queridos hermanos, también escuchemos en el audio 173, caso. Entonces, ahora la traslado, por ejemplo, ya hemos hablado notificación, muy bien. Entonces estarán contentos, alegres, muy bien. Entonces de repente el carro se presenta. El carro es carro de fuego, carro celestial. Entonces esos carros son grandes, por lo menos calculo como, y gracias al Señor que mis ojos han visto y conocen los carros, son carros de fuego y luego, digamos, son carros celestiales. Por lo menos a ese carro de entrada, pues tal vez 10.000 personas, quizás más. Bien, mis queridos hermanos, vamos a seguir continuando. En el audio 176 dice carro de fuego. El carro de fuego quiere decir lo que nos explica nuestro maestro. Se presentará, dice, en carro celestial. ¿Qué quiere decir? Carros grandes. Por lo menos él, lo que nos hace un cálculo es, por lo menos en ese caso van a entrar 10.000 personas. Dice que él haya visto, gracias a Dios, ha visto ya, ¿no es cierto? Y en esos carros, ¿cuántos van a ser? Dice, 20.000 carros que están listos para el día del Señor. Entonces, como dice en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 17, dice, los carros de Dios son 20.000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí es en el santuario. Bien, mis queridos hermanos, entonces va a ser carros que nos esperan y nosotros tenemos que esperar a Dios y seremos arrebatados. Como dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en la venida del Señor. Y escucharemos el audio 83 que dice, los que vivimos y los que quedamos juntamente con Él seremos arrebatados a las... Y los muertos, y luego dicen en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en abrir de ojo, a la final trompeta, que es decir que en la predicación, en la predicación del último tiempo, quiere decir eso, porque será tocada la trompeta, es decir, será predicado, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Entonces, y nosotros seremos transformados semejante a ellos. Y luego entonces, juntamente con ellos, por eso dice, y nosotros en un medio de Dios seremos transformados igual a Él. Entonces, dice, 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esto está hablando el día que se da, cuando ya pasa todo, y la llegada de Dios, cuando llega el Señor, el día de salvación. Muy bien. Entonces, va a descender en el aire, va a estar el Señor y el pueblo en ese día va a reunirse muertos y vivos, todos juntamente, van a ser arrebatados al aire para recibir al Señor. ¿Ve? Ahí es el fin. Eso estoy hablando del fin. Entonces, hasta eso tenemos que guardar el mandamiento de Dios, hasta que Él venga, claramente dice la Escritura. Bien, mis queridos hermanos, continuando con el audio 83, los que vivimos y los que quedamos
juntamente seremos arrebatados en las nubes. En 1 Corintios, lo que nos está diciendo 15:52, dice, en un abrir y sonar trompetas, vamos a ser arrebatados. ¿Qué quiere decir que sonar de trompetas? Es la predicación en los últimos tiempos que ahora estamos, mis queridos hermanos. ¿Por qué será tocado de la trompeta? Quiere decir que será predicado tanto a los vivos como a los muertos. Estos serán levantados sin corrupción los muertos, y nosotros seremos transformados, dice nuestro Maestro. Entonces nosotros seremos transformados semejantes a ellos, y luego entonces juntamente con ellos, por eso dice, nosotros en un cerrar de ojos seremos transformados igual. Entonces dice como en 1 de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes y recibiremos en el aire al Señor. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Maestro en el día que va a ser. Dice, y cuando llega el Señor en el día de salvación, muy bien, entonces descenderá al aire. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, no va a venir ya a la tierra, digamos, en esta parte, no a recibir, sino va a estar en el aire, va a reunir a los vivos y a los muertos juntamente serán arrebatados al aire. Y ahí nos recibirá el Señor, ahí será el fin. Eso estoy hablando, dice el Maestro. Para eso tenemos que estar nosotros guardando el mandamiento de Dios hasta que venga el Señor. Claramente, como dice la Escritura primero de Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición del Señor Jesucristo. Ni aumentando ni disminuyendo, como dice también la Escritura 4:2, Deuteronomios 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os prescribo, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y ahora quiero recordarles, dice que la Escritura no es para guardar antiguamente, como dice Moisés, ¿no es cierto? No, sino como dice el libro de Malaquías 4:4, esta ley que les escribo esta es ley ordenanza para enseñar para esta generación venidera, como dice en el libro de Salmos 102, versículo 18. Durante este arrebatamiento será la última prueba para la prueba de perfección del hombre, como dice mis queridos hermanos. ¿Y cuál será? En el audio 121, eso nos va a decir, por eso el orgullo es la última prueba. Y mucha gente se va a quedar. Para seguir a Dios quiere decir que para ir a predicar, dejar todo. Por otro lado también dice, vende tu casa y la plata regala a los pobres y sígueme, toma mi cruz y sígueme, dice. Entonces, para que seas perfecto. Entonces, precisamente también significa, para ser perfecto a Dios, vender la casa. Y luego, si es posible, como dice la Escritura, regalarlo la plata a los pobres. Muy bien. Entonces, enseguida, para que seamos perfectos, esto no pueden absolutamente hasta hoy. ¿Por qué? Porque el orgullo existe. El orgullo es hace todo esto. Entonces, porque bien dice que dejemos, ya vendamos la casa, todo. Si es posible, el israelita debe quedarse en la calle. Ya muy bien. Tranquilo. Eso es para matar el orgullo. Por el orgullo jamás se salvarán. Por eso, en la última prueba van a quedarse mucha gente por el orgullo. ¿Ves? Entonces, con eso es fin. Y ahora, no quieren dejar nadie. Está difícil para que vendan la casa y luego de plata regalarla. Está bien que no lo regalen, pero con esa plata debe irse a hacer obras. Entonces sí, y eso de esa manera tiene que matar el orgullo y entonces se convierte el hombre entonces a sencillez, sea sincero, ya no necesita nada,
que tenga para comer y para vestirse y trabajando y predicando, listo, eso es lo que tenemos que tener todo. Pero no hay pues por eso en este caso no hay. Bien, mis queridos hermanos, en el audio 121, lo que nos está diciendo, por eso, por el orgullo, vamos a quedarnos, mucha gente. Por otro lado, también nos dice, ustedes tienen que vender su casa, su hogar, sus autos, y seguir a Jesús, a Cristo, ¿no es cierto? Seguir. ¿Para qué? Dice, para que sean ustedes perfectos, precisamente también para ser perfectos en Dios. Vender la casa, luego es posible, como dice la Escritura, regalar la plata a los pobres. Muy bien, entonces enseguida absolutamente hasta hoy no hay, dice. ¿Por qué? Dice, porque el orgullo existe, porque eso es el fin, dice. ¿Por qué, hermanos y hermanas? El israelita debe dejar, dice, todo, debe vender su casa y es posible, el israelita debe quedarse en la calle. Muy bien, tranquilo, no debe preocuparse si tiene auto, si tiene casa, es como pero como tuviera, pero como no tuviera, cuando le van a quitar, no estar peleando por eso, entonces hay que regalarlo. Y con eso, si es posible, venderlo y tranquilamente irse. Y eso es para matarle el orgullo. Dice, ¿no es cierto? Por el orgullo jamás se salvará, dice, nos salvaremos. Esa es la última prueba, mucha gente puede quedarse por eso. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, entonces debemos dejar y matar el orgullo, vender. Si es posible, mis queridos hermanos, dice el maestro, vender y con esa platita hacer sigue la obra, avanzando, yendo de ciudad en ciudad y enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tienen que tener todos ustedes y matar el orgullo y seguir predicando, mis queridos hermanos. Ahora, sobre los que se quedan, en esta prueba se declarará el juicio, 7 años de hambre. Como dice en el audio que vamos a escuchar enseguida, 130, dice, de una vez que salieron de esta tierra, se descubre el juicio de Dios sobre los malos. Y luego, después de la sentencia que se le da a cada uno, entonces, primeramente, ¿qué va a ocurrirse? Los que son liberados, como acaba de decir, aunque sea 10, 2, o 100, 1000, bueno, inmediatamente serán trasladados a la tierra prometida los que son liberados en la justicia de Dios. No pueden quedarse allá. Enseguida de una vez que ya esa gente salieron de esta tierra, entonces el juicio de Dios sobre el humano se descubre, a destruirse. Entonces, ahora sí se declara, entonces, eso ya destrucción, la paga del pecado. Se procede entonces, ya es otra profecía. Eso es aquí, inicia ya la gente. Bien, continuando con el tema, mis queridos hermanos, en el audio 130, lo que nos está explicando el maestro, dice, luego después de la sentencia de cada uno, entonces primeramente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice, los que son liberados, como acabo de decir, dice, los que son liberados, 10, 20, 2, 100 o 1000, bueno, inmediatamente ellos se van a ser trasladados, dice, a la tierra prometida. Pero los que son liberados con juicio de Dios, con justicia de Dios, esto va a ser después del juzgamiento. Y después de eso viene la prueba de la nube. Entonces, ¿no es cierto? Estos no pueden quedarse ya. Entonces, enseguida estos se van a ir con Cristo 1000 años. 1000 años vamos a estar con Cristo. Y después de eso, dice, ¿no es cierto? Y esa gente salieron de la tierra. No sé, después de esos 1000 años que estábamos en la tierra, serán trasladados a otro planeta. Esto quiere decir que en el juicio de Dios sobre los malos se descubre
y se destruirá. Entonces ahora se declara, entonces eso ya es destrucción. Ahí es ya el paga del pecado. Como se dice, se procede ya. Y esto es otra profecía. Esto es el fin. Frenece ya la gente. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? En otro audio dice que la tierra va a arder. Va a ser plana, bien purificado. Y de ahí recién seremos trasladados a la tierra prometida. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por escucharnos. Y siempre hay que estar apercibidos a Dios. Y también agradecemos a todos los estudios que nuestro Maestro nos ha dejado. Bien, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Cuando el Rey esté en su trono para juzgar a la humanidad, según tus obras realizadas en este mundo,